Yo creo que había alguna sentencia ya de un tribunal de justicia donde decía que efectivamente los retrasos en la dependencia había que pagarlos después de fallecimiento. Digo que lo miraré y en la próxima reunión me corre. De todas formas, si lo ha reclamado el PP será porque no existe eso. No, y además, perdón, José Valentín, un segundo. Y además FOAM es una organización, tenemos contacto con ellos, es una organización que está pendiente de eso, y si está reclamándolo es que no existe una sentencia que dé automatismo a la indemnización. Lo ha hecho a través de una carta directa a Moreno Bonilla. No, sí, seguramente es verdad, que lo que quiero decir es algún familiar que reclamó y ganó el juicio. Evidentemente, como dices con las mujeres en el tema de los cribados y tal, es que no te obligan a que tengas que ir a un juzgado para reclamarlo, sino que sea automático, que yo creo que ahí va la petición y que evidentemente nos sumamos a ella, ¿no? Y luego quería solo una cuestión, porque hay que insistir en ello, porque a veces la gente dice, da igual gato negro que gato blanco, lo importante es que mate ratones. Y alguien dirá, bueno, a mí me da igual que me atengan en la sanidad privada que en la sanidad pública, lo importante es que me atiendan. Y no ven que hay una diferencia muy importante entre las dos cosas. Cuando te atiende la sanidad privada es para tener beneficios, es decir, si te hace una radiografía, cobra la seguridad 50 euros, cuando a ella le cuesta 30 y el resto son beneficios y gastos de gestión. Por lo tanto, la sanidad privada parte de un principio, que solo hace operaciones que le dan beneficios empresariales, porque si no, no las haría. Y por lo tanto, por cada duro que estás gastando, hay una parte importante que se va a beneficios y a infraestructuras que además tú ya tienes, porque cuando te hacen una radiografía o una resonancia en una clínica privada, la Seguridad Social tiene máquinas paradas de resonancias y de radiografía. Por lo tanto, estás pagando 2 veces algo que ya tienes. De ahí es la importancia entre por qué estamos, no es por manía ni porque seamos anticapitalistas en el sentido estricto, sino porque significa recursos públicos para beneficios privados, y que las cosas que cuestan más dinero, los tratamientos costosos, esos los tiene que asumir, los asume la Seguridad Social y no la Seguridad Pública. Y luego hay una cuestión muy importante. Cuando decimos a qué opciones, por ejemplo, hay que votar, no solo es un tema, porque alguien dirá, bueno, hombre, pues la sanidad no está bien, pero el resto de cosas. El problema es ideológico. Los partidos de derecha lo que defienden y hacen cuando llegan al poder, porque ellos sí tienen casi todos los resortes del poder, es bajar impuestos, porque su filosofía de sociedad es que cada uno atienda sus propias necesidades, cada uno se busque la vida, el emprendimiento, todas esas cosas, y no están por la cuestión pública ni por ayudar tal. Por eso no es solo un tema de sanidad, es un tema de educación, es un tema de dependencia, es un tema de apoyar, de subir el salario de desempleo, es un tema de apoyar a la gente que más lo necesita, es un concepto ideológico. Por eso nosotros decimos, no votéis a esas opciones, que los perjudicados vamos a ser la gran mayoría, porque de cuando quitan, dicen, bajamos impuestos de transmisiones patrimoniales, de las herencias, pero si los que estamos aquí, cuando tenemos una herencia, no pagamos impuestos porque seguro que no llega a los mínimos. Alguien dirá, pero pago los gastos de gestoría, eso sí, pero eso los pagas de todas formas, eso no los quita el PP, ¿eh? Los gastos de gestoría y de los notarios no los quita el PP, baja otros impuestos. Por lo tanto, es un tema ideológico que tenemos que pensar muy bien cuando llegan las elecciones, por cada opción, los niveles de cumplimiento y qué es lo que defienden realmente detrás de esas palabras y de esas fotografías en los hospitales. Nada más. Sí, yo de acuerdo con lo que ha dicho Pedro y Ildefonso, quería añadir una palabra clave que además suele ser una herramienta muy recurrente tanto de la derecha, tanto de la extrema derecha del PP como de la extrema derecha de Vox, y es el binomio, la palabra orden y seguridad. Parece ser que son ellos los únicos que defienden el orden y la seguridad. Y yo quiero decir que están además arropados por todos los grandes medios. Antonio y yo desayunamos ahí en un bar y todas las mañanas nos cabreamos con los noticiarios manipuladores de Antena 3,
y está propiciado por esos grandes medios. Parece que quien defiende la seguridad y el orden solo es la derecha. Y yo creo que si hay unas fuerzas políticas que defienden el orden y la seguridad, esas son las fuerzas progresistas, porque seguridad es poder ir a un ambulatorio y que te atiendan. Seguridad es que si te quedas en el paro tengas un subsidio de desempleo y tengas ayudas. Seguridad es que si tienes una persona mayor en casa en dependencia, que tengas la ayuda de dependencia. Seguridad es que tus hijos y tus nietos, que mencionaba Pedro, tengan una educación de calidad, aunque tú no tengas un duro en el bolsillo. Eso es seguridad. Y esos principios y esos servicios, quien los defiende más somos nosotros, son las organizaciones progresistas, porque sabéis que la ideología que está detrás de Vox y del PP es cada uno búsquese sus ayudas y búsquese sus ingresos, y el Estado solo tiene que ser para hacer carreteras y tener 4 cosas más. El resto no tiene por qué ocuparse. Y nosotros decimos que sí, que en función del orden y en función de la seguridad, el Estado debe ayudar a aquellos que más lo necesitan, debe garantizar los niveles de vida para todos, y eso es seguridad. Por lo tanto, no dejemos, por eso quería mencionar esas 2 palabras, no dejemos que la palabra seguridad y la palabra orden sean amuletos de la derecha. Nosotros defendemos el orden constitucional, defendemos las leyes iguales para todos, defendemos que haya jueces justos para todo el mundo, no que a unos sí y a otros no. A unos enseguida les juzgan en 15 días y a otros se tardan 15 años en juzgarlos, como está pasando ahora con los juicios de la derecha. Eso es seguridad y eso es orden, y eso lo defendemos nosotros mucho mejor que ellos. No, bueno, lo has explicado perfectamente, pero solo para el compañero un dato complementario que se acordará seguramente. Cuando estás en activo puedes ingresar fondos a planes de pensiones, y esos fondos que ingresas a planes de pensiones no graban el IVA hasta un orden determinado, no graban el IVA, por lo tanto, cuando lo has ingresado no has pagado el IVA, te has quitado, perdón, el IVA, el IRPF, te has quitado el IRPF. Eso sí, cuando luego lo recuperas, ya jubilado, con 60 años, 70 o lo que sea, entonces ellos te quitan el IRPF, porque no has estado cotizado, por lo tanto, en ningún caso cotizas 2 veces. Yo creo que lo has aclarado muy bien, pero quería aportar esto, que también en los planes de pensiones complementarios, no solo en la pensión que se deduce del salario por ley, digámoslo así, también pasa el mismo mecanismo. Te desgravas cuando aportas a un plan de pensiones y gravas cuando recuperas ese dinero, te graban el IRPF. Pero además quería intervenir en otro sentido. La dificultad que tenemos a veces, dice muy bien Ildefonso, que analicemos los programas. El problema es que la derecha generalmente en los programas nunca pone qué hay detrás de las cosas que propone. Por ejemplo, cuando dice, ¿cómo combato el problema de la vivienda? Liberalizando el mercado. Pero hombre, ¿eso qué significa otra vez? Cada uno puede construir donde quiera, en un erial, sin urbanizar, sin cumplir condiciones sanitarias, sin proyectos de arquitectos. ¿Qué significa liberalizar el terreno, liberalizar la tierra y liberalizar el mercado? Dejar precios libres. Todo el mundo cuando lee un programa generalmente suele estar de acuerdo, porque son palabras muy bonitas. Organizar mejor la seguridad social. Bueno, ¿quién está en contra de que se organice mejor la seguridad social? Pero si luego la respuesta es precisamente coger fondos públicos para pasarlos a beneficios empresariales, pues ojo, ya con eso podríamos no estar de acuerdo. Por eso digo, a veces es muy difícil. Y ha dicho también una cosa, Antonio, importante, ¿no? Cómo esta gente siempre despeja el problema hacia donde, primero, en manos de quien no está la solución, y que además contra donde sí que está el problema. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno ya lo ha dicho él, la mitad de los problemas los tiene el gobierno de la nación, que nos roba, que no sé qué, que se queda con el dinero de los combustibles, todas esas cosas que yo creo que vosotros ya lo tenéis claro y no hace falta explicaros. Pero la segunda parte es, sabéis que hace 2 días se ha llegado a un acuerdo el PP con Vox en Extremadura, y el 90% de las medidas que propone ese acuerdo es darle caña a los inmigrantes, quitarles los derechos, que no haya subvenciones, que no se los pueda proteger. Y el problema, cuando hay problemas, que a veces hablamos de problemas hablando de inmigración como si fuera un binomio inseparable, y no lo es.
En muchos casos la inmigración es la solución precisamente a los problemas que tiene este país, de mano de obra, de atención a la dependencia, a las personas dependientes, a los mayores, a muchos servicios. Por lo tanto, no es un problema. Esta gente cuando trabaja, cotiza como cotizamos nosotros o como hemos cotizado. Pero esta gente une la palabra problema con inmigración. Y dicen, una de las cosas es que hacen que bajen los salarios. Pero bueno, quien baja los salarios son los empresarios, no son los señores que tienen que aceptar condiciones infrahumanas, como pasa muchas veces en Almería, en los invernaderos de Almería o en otros sitios, en el propio campo extremeño, ¿no? Condiciones infrahumanas porque tienen que sobrevivir, y la solución no es darle caña al inmigrante y quitarle las ayunas, que todavía se hará el tema peor. La solución es que los empresarios les declaren, les paguen salarios justos y condiciones para ellos y para todos. Por lo tanto, cuando defendemos los derechos para los inmigrantes, en realidad estamos defendiendo los derechos para nuestros trabajadores, porque para que tengan un suelo que no pueda verse una vez más pisoteado por los empresarios, porque la culpa es de los que se quieren aprovechar de la inmigración, pues diciendo, bueno, esto me permite bajar salario, poner las condiciones que quiera, hacer los horarios que me dé la gana, porque van a tragar por todo. Y la solución no es decir, me quito a los inmigrantes, la solución es poner leyes que los protejan y que el empresariado no se pueda beneficiar de eso. Primero agradeceros que estéis aquí, además no sé si sabéis, ya lo ha explicado antes el Ildefonso, que de alguna forma vuestra iniciativa de venir a contarnos el programa nos ha servido para apoyar a la persona, y os lo agradecemos mucho que estéis aquí, ¿no? Y yo quería solo hacer una sugerencia que os lo hago a vosotros, y aprovechando que luego vienen otros grupos de izquierda también se lo haré, que es, tenemos enfrente un enemigo tan poderoso, que no solo son dos partidos, el PP y Vox, ya es bastante, una ideología muy distinta, sino que tenemos enfrente a eso que se llama policía patriótica, a esos jueces fascistas que más que juzgar parece que están allí para tomarse un café, tenemos enfrente a la Iglesia, tenemos enfrente a los medios de comunicación, que es vergonzoso que emisoras, digamos, serias, como podría ser antiguamente Antena 3 o Telecinco, sus noticiarios y sus programas de tertulia son absolutamente faciosos y absolutamente manipuladores. Entonces tenemos un enemigo enfrente tan poderoso que yo lo que pediré a nosotros, a Por Andalucía y al PSOE es, no miremos de reojo, no pensemos que nuestro voto está de al lado, nuestro voto está en combatir al enemigo poderoso que tenemos enfrente. Y por lo tanto, yo les voy a pedir, os pido a vosotros, que seguro que lo vais a hacer así, no perdamos, no ganemos en estas votaciones un voto solo por el hecho de disputárselo al que tenemos al lado, porque no es suficientemente rojo o porque es demasiado rojo, sino que nuestro enemigo tan poderoso, todas nuestras palabras, una a una, cada una de nuestras letras, deben de ser para combatir a la derecha, al fascismo y a todos sus instrumentos. Muchas gracias. De hecho, Gisela y Luis han planteado muy bien el marco de cómo llegamos al 25 de abril. Aunque parezca una fecha muy señalada, como si fuera una cosa así, un golpe espontáneo o algo que surge casi como un relámpago en el cielo, no fue así. Fue el proceso que ellos han dicho, procesos de lucha de los trabajadores, de los estudiantes y sobre todo el problema de la guerra colonial, que fue el factor fundamental. Lo que ha explicado muy bien Luis, la diferencia del ejército español con el ejército portugués, que explica mucho porque han sido procesos que hoy estamos casi todos en el mismo sitio, pero han llevado caminos distintos. En Portugal la gente no se quería ir al ejército, mientras que aquí la clase elevada española se casaba de uniforme porque quedaba muy bien eso de los uniformes y esas cosas, y estar en las academias militares. En Portugal no era así, porque todos los militares tenían que ir a luchar a las colonias, y aquello, como bien ha explicado Gisela, era un sitio donde moría mucha gente, donde volvían a Portugal mucha gente mutilados y toda esa serie de cosas. Y por lo tanto el ejército se va llenando, en vez de gente de clase alta, como pasa en España, se llenaba de gente popular que veía en el ejército la salida profesional, el encontrar un trabajo seguro y poder vivir de eso. Y eso marcó una gran diferencia, y por eso la revolución no fue de generales, sino de capitanes y de tenientes, aunque
se llamó Movimiento de las Fuerzas Armadas, inicialmente era Movimiento de Capitanes de Portugal. El acto además que los hizo empezar a unir y empezar a trabajar fue, hasta parece un problema laboral, que parece una tontería, que fue que el ejército, como había esa falta de mandos de gente que quisiera ir a la escuela militar, hizo una ley que permitía a los universitarios que con un cursito de 6 meses ya podían ser tenientes o capitanes del ejército. Y claro, aquellos los militares de carrera que se habían tirado 6 años estudiando y que estaban allí luchando en las colonias, pues les parecía que era de evaluar mucho su profesión, y empezaron a reunirse para luchar contra ese artículo y contra eso. Y lograron que se quitara ese artículo. Pero ya en ellos había un germen de protestar contra ese régimen, de que ese régimen no conducía a ningún sitio. Ellos veían que la guerra no la iban a ganar, porque Portugal no tenía apoyo, no tenía fuerza suficiente para vencer a las guerrillas. Se produce además una paradoja, ya lo ha dicho Gisela. Resulta que Portugal está en la OTAN, pero Estados Unidos está ayudando a guerrillas que están luchando contra Portugal. ¿Por qué se produce eso? Porque en África estábamos en plena Guerra Fría y estaba viendo el problema de la lucha de las guerrillas que eran, digamos, prosoviéticas y las proestadounidenses. Y por eso Estados Unidos apoya a las guerrillas para que combatan al ejército portugués. Cuando los militares se dan cuenta de que eso es una situación que no conduce a nada, sino simplemente a la pobreza de Portugal, porque claro, la mitad de los recursos del país se iban para la guerra colonial, para armas, para pagar los militares, para no sé qué. Y lo que traía esa guerra eran gente mutilada y gente enferma y muchos ataúdes, ¿no? Porque incluso los beneficios, supuestos beneficios económicos de estar en las colonias, resulta que se lo llevaban empresas extranjeras. Una empresa belga era la que explotaba el algodón, otra empresa explotaba el café, otra empresa, con lo cual ni siquiera le producía beneficios empresariales a Portugal. Explico esto un poco para decir que estos procesos que parece que surgen de repente realmente se dan en condiciones internacionales y en condiciones nacionales que fomentan y que apoyan ese levantamiento. Entonces los militares ven que el gobierno no va a cambiar la hoja de ruta, no va a democratizarse como ha dicho Gisela, y deciden efectivamente dar un golpe militar con el objetivo que ellos llaman de las 3 Ds. La primera D es la descolonización, importantísima. El problema de las colonias es el problema que realmente hace que todos estos militares se unan y planteen el golpe de Estado. El segundo elemento es la democratización, es decir, toda Europa es democrática, menos España, que está de fascismo, pero ya Alemania es democrática, Italia ya es democrática, y sin embargo ahí hay un país fascismo puro y duro, ¿no? Porque además fue duro. Quieren venderlo como una dictadura blanda, pero realmente hay una represión terrible, como ha explicado con el Tarrafal o con las cárceles y tal, como ha explicado ella. Fijaros si es terrible que incluso hay un general de derecha que se presenta a unas supuestas elecciones libres, el general Humberto Delgado, como alternativa a ese régimen, y por supuesto amañan las elecciones y le dicen que ha perdido cuando todo el mundo pensaba que había ganado, pero es que además 2 años después le tienden una trampa aquí en España, en Badajoz, y le asesinan. Tú ya no vas a darnos más de otra. Realmente era un régimen terrible. Entonces decía que la primera D, descolonización, la segunda D, democracia, y la tercera D, desenvolvimiento, que diríamos nosotros desarrollo económico, porque, como ha dicho Gisela, Portugal era un país tremendamente atrasado, y entonces ellos hacen eso. Plantean en la noche del 25 de abril un golpe de Estado. Primero suena, no sé si Gisela lo va a poner o no, sino después se puede oír mientras charlamos. Primero suena una canción que sirve un poco de señal de decir esta noche es, que es Y después del adiós, que era una canción que había representado a Portugal, en Eurovisión. ¿Quieres el después del adiós? ¿O no, eso que suena es el gran de la vida morana. Bueno, pues déjate dándola. No hace falta que lo veas. Aquí lo tengo. Bueno, esta es la canción, esta es la canción que ponen para decir, oye, esta noche es. La ponen en una emisora de radio a las 10 de la noche aproximadamente y ponen esa canción. Por lo tanto, que Grándola es lo que nos ha quedado a todos, porque es la importante, pero bueno, esa también estuvo ahí, ¿no? Y entonces, a las 0 horas, 0:30 me parece, que ya en una emisora de radio, el locutor lee los versos de Grándola Morena y pone Grándola Morena, que esa es la señal de salir ya de los cuarteles. Entonces, a partir de ahí habían
habían planificado perfectamente el acto. Un Otero Sarabia de Calvario, que era un comandante, había planificado desde un cuartel todos los actos, y empiezan a tomar pues el aeropuerto, el Banco de Portugal, las emisoras de radio y de televisión, empiezan a tomar ministerios y se hacen con el poder. Curiosamente cometen un error, que es que, por alguna razón que no está explicado en ningún libro, y en el mío tampoco, claro, no planifican ocupar la sede de la PIDE. La PIDE era la policía secreta que vamos a ver un poco gráfica. La policía política. La canción es preciosa, la letra es preciosa. Dentro de tu ciudad. Bueno, déjalo. Que tengo yo un minuto, no sé lo que yo me ha cerrado el teléfono. Bueno, es verdad, acabo enseguida. Entonces, ocupan toda esa serie de cosas y no ocupan la sede de la PIDE, que era lo que me y es el único sitio donde se producen muertes, porque no ocupan la sede de la PIDE, pero el pueblo sí que va a la sede de la PIDE gritando libertad, viva Portugal, libertad, viva Portugal, y rodea la sede de la PIDE. Y entonces desde las ventanas de la institución disparan a la población y matan a 4 personas y a 15 veces, que son curiosamente las únicas víctimas que esta revolución grandiosa que se produce en Portugal, las únicas víctimas que hay son esas víctimas producto de haber asediado a la sede de la policía secreta. Se toma el poder, esa misma noche se crea una Junta de Salvación Nacional que decide, pues, inmediatamente pone 10 o 12 puntos pues, de libertad, quitar la censura de los medios, lo llaman el carimbo allí. Los periódicos para publicarse tenían que llevar un sello de que habían sido vistos por la censura, y ya desaparece la censura y se ponen una serie de medidas sociales de legalización de los sindicatos, legalización de los partidos políticos, etc. Y poner en marcha además las conversaciones con las colonias, con las guerrillas de las colonias, para crear la libertad, para darles la independencia como ocurre a las colonias que tenía Portugal. Fue un proceso precioso. Claro, yo no tengo tiempo, porque es que de verdad que es porque hay detalles entrañables. Por ejemplo, cuando el comunicado que iba a poner Bruselas, pero le he dicho que mejor que no, que es el primer comunicado que se lee desde una emisora de radio, los militares que van a leerlo les pasa como a mí ahora con el tema de la alergia, se les atraganta la lectura y dice que lo lea el locutor, y lo que hacemos es apuntarle con una pistola en la sien para que si fracasa el golpe no le echen la culpa de haber leído el comunicado. El locutor era progresista y tal, dijo, no hace falta pistola. Yo digo detalles de eso, como pararse en la columna de tanques en un semáforo, de no, que se ha puesto el semáforo rojo, dile para adelante, ¿no? Y se producen fenómenos de ese tipo. Se produce también, ¿por qué se llama revolución de los claveles? ¿Sabéis? Porque había la parte central si conocéis Lisboa, la parte de la Avenida de la Libertad, de la plaza de restauradores, Rosío, todo eso, por ahí pasan las unidades que van a los distintos sitios y además se establecen ahí. Y entonces allí era una zona turística y había un restaurante que llevaba claveles para poner en las mesas, como sabéis, de decoración. Y esta mujer, que era Celeste Caeiro, que es la camarera, dice, ¿qué hacemos con los claveles? Dice, llévelos usted. Y ella, cuando pasa al lado de los militares, pues le da los claveles a los militares, que los ponen en las espingardas, ¿no? En las cestas de los fusiles, y por eso se llama revolución de los claveles. La gente, no sé si se han puesto por ahí la foto donde la gente se sube a los tanques, tal, porque aunque el comunicado inicial dice que se quede todo el mundo en su casa, la gente, hay una explosión de salir la gente a la calle, de gritar viva Portugal, de gritar la libertad. Yo hay una grabación por ahí, uno que sale, soy comunista, o sea, tío, yo por fin puedo decir que soy comunista, ¿no? Entonces, es una revolución realmente bella, una revolución que además trae la democracia, que no trae dolor, que no trae represión, que quizá uno de los problemas que pasan en Portugal, es que no se juzga tampoco a la gente que ha hecho todas esas represiones, ¿no? Y entonces hay un proceso de 18 meses más o menos que se llama el proceso revolucionario en curso, donde se van avanzando en la democratización
industrialización, en la ocupación de tierras no productivas por parte de los agricultores, la ocupación de viviendas, se hace un plan de viviendas tremendo, se hace un sistema de sanidad tremendo en muy poco tiempo, 18 meses. Hay varios intentos de golpe de Estado contrarrevolucionarios, por así decirlo. Uno se convoca una manifestación en Lisboa para intentar, la convoca, dime el nombre la mayoría silenciosa. Sí, la mayoría silenciosa. Se convoca para intentar revertir ese proceso de libertades, pero fracasa, porque bloquean los trabajadores y los militares, bloquean el sector, Lisboa y fracasa y ponen a un presidente todavía, no era del Partido Comunista, pero sí de ideas comunistas, se le pone al mando del gobierno. Luego en marzo también hay otro intento de golpe de Estado, y que incluso salen algunas unidades a la calle engañadas pensando que lo que defienden es la libertad, y el gobierno se da cuenta que el problema es que están las grandes empresas detrás aportando dinero y aportando medios para provocar esos golpes de Estado que acaben con el proceso de libertades y proceso democrático. Y entonces el gobierno lo que hace es nacionalizan bancos, nacionalizan grandes empresas y se hacen medidas todavía de mayor participación de los trabajadores. Y por fin, el último golpe, ese sí triunfa, es una situación también confusa, que no se sabe si hay primero un golpe de las unidades de los Sarabia de Carvalho y luego de los militares de derecha, del grupo de los 9. O sea, hay un momento en que el ejército se divide en tres facciones. Una facción de los Sarabia de Carvalho, que podríamos decir que eran de extrema izquierda, por decirlo así, otra de centro, que es el grupo de los 9, y otra, digamos, de ideas comunistas y tal, que es otra facción más. Al final triunfa el grupo de los 9 el 25 de noviembre, se acaba la revolución, en el sentido de nombre de revolución, y pues comienza un proceso de transición pues a lo que ha llevado Portugal ahora, ¿no? Democráticamente como España y tal, ¿no? Pero sí que se mantiene, como ha dicho Gisela al principio, sí que se mantiene una constitución profundamente democrática en muchas cosas. Es más, luego no se cumple evidentemente, pero todavía en el artículo 1 de la Constitución portuguesa dice Portugal tiende hacia el socialismo. Y esto evidentemente pues no se está cumpliendo, pero sí que se produce ese proceso. Y esa revolución, como ha dicho Luis, ya acabo, esa revolución es importantísima porque Estados Unidos hace una cosa, interviene como en casi todas estas movidas en cuanto ve que el proceso, porque al principio la revolución es muy bien recibida por todo el mundo, como se pone al frente a un militar conservador, fijaros si son, además hay una anécdota perdón, soy fatal, perdonadme que no lo mencione, pero bueno, hay un señor que va un motorista a su casa y dice, oiga, véngase usted, y como ha sido un militar de ultraderecha, se cree que le llevan para detenerse, y le digo, esto no es un chiste, lo digo porque hay un chiste por ahí que habla de algo de eso, esto no es un chiste, fue así. Y resulta que lo que le llevaban era para que formara parte de la Junta de Salvación Nacional, porque querían coger a un miembro de cada ejército, que todo el mundo estuviera representado. Yo, para que veáis un poco, intentó ser realmente una revolución pues, muy abierta, muy a todo el mundo, y hasta se produce esa anécdota con este hombre, ¿no? El caso es que se nombra a un presidente del Consejo del Gobierno, a un general de derechas, y entonces Europa y todo el mundo está muy contento, pero cuando se produce su caída y entra un presidente de gobierno de carácter izquierdista y que además se hacen esas nacionalizaciones, pues evidentemente todos los países europeos bloquean a Portugal, le bloquean los fondos, le bloquean la venta de material para las empresas, para suministrar, le bloquean las compras. Y Estados Unidos hace una cosa muy curiosa, en vez de mandar un embajador de carrera a Lisboa, lo que manda es un señor que es Carlucci, que Carlucci había intentado hacer un golpe de Estado en Tanzania contra la democracia. Carlucci es uno de las personas que son los culpables del asesinato en el Congo de Patrice Lumumba, y este es el hombre que mandan a Lisboa de embajador para que intente organizar, va con 70 asesores entre comillas, para que intente organizar la contrarrevolución, y de hecho así lo hace, y provocan lo que se llama el verano caliente, que es que se dedican a quemar la sede de los partidos comunistas, la sede de los sindicatos, crear inestabilidad para justificar en esa estabilidad dos cosas. Primero, que intervenga el ejército de forma dura, y segundo, que la gente del pueblo rechace estar en un sistema de conflictividad permanente, con huelgas,
con las empresas cerradas porque no tienen productos para repuestos o para vender, no pueden vender en esa situación. Todo eso está provocado así. Por lo tanto, es un proceso realmente importante, que además tiene, como bien ha dicho Luis, repercusiones en la forma de abordar otros procesos. Digamos que Estados Unidos se da cuenta que ya no necesita dar un golpe de Estado como en Chile sacando los tanques a la calle, sino que se da cuenta que utilizando otros instrumentos y utilizando otras formas de hacer, puede hacer reversible la democracia de otras formas distintas. Y por último, decir que en España incluso, fijaros, influyó que cuando aquí se produce la descolonización del Sáhara, provocada, pactada por Estados Unidos y por la derecha, es precisamente porque no quieren que en el Sáhara pase lo mismo que en las colonias portuguesas. Es decir, como las guerrillas que había en el Sáhara eran de carácter izquierdista, pues dicen, oye, vamos a dejar que Marruecos entre en el Sáhara para que aquí no se produzca como en las colonias. O sea que hasta esa situación del Sáhara tiene mucho que ver con lo que pasó en Portugal. Y bueno, podría estar horas hablando del tema, porque es un tema que me apasiona, pero bueno, prefiero que podamos hablar después y que otros compañeros intervengan. Muchas gracias.